¿Qué cree la gente que entiende cuando dice que entiende algo? Estaba sentado en una terraza con unos amigos entre los que estaba Javier. Decir amigos para mí casi siempre es decir antiguos alumnos. Soy profesor de la universidad y suelo establecer lazos con los mejores, algunos de los cuales se queda con el tiempo en mi círculo hasta llegar a estar sentados en una terraza de verano como si fuéramos amigos. De hecho, 3 de los otros 4 que estaban allí sentados también habían sido alumnos míos de creación literaria. Y si el cuarto, la cuarta, no era alumna mía, era porque era la hermana de uno de ellos. En este grupo se suele hablar de series de televisión. Yo sinceramente detesto hablar de series de televisión. Ahora está muy de moda hablar de series de televisión y lo que más me sorprende es que los que hablan de ellas lo hacen como si estuvieran hablando de productos de alta cultura al nivel de la literatura, el ensayo o la música histórica. Yo por supuesto que veo series de televisión, las mejores. Tengo una gran televisión y todas las plataformas que las emiten. Me gustan las intelectualmente más potentes, que son pocas, y las disfruto. Pero no hablo de ellas. Y sobre todo, no hablo de ellas como si fueran productos culturales de alto nivel. Son buenos entretenimientos. Pero, pues como yo no quería que siguieran hablando de serie de televisión, le lancé una pregunta a Javier. Oye Javier, ¿y con esto del aborto espontáneo de Cristina, no te has sentido un poco culpable? Javier había estado saliendo con Cristina unos cuantos años, como de los 20 a los 26, y luego habían seguido siendo una especie de novios de hecho, durante 6 o 7 años más. Yo había vivido todo el proceso desde el último año de noviazgo formal. Ella había terminado la carrera, había conseguido trabajo y se compró un piso que decoró a su gusto. El piso se lo compró para ella porque Javier no quería irse a vivir con nadie todavía y ella se lo respetaba. Pero él ayudó en todo en aquella puesta a punto del hogar de Cristina. Pintó las paredes en rosa, colgó la hamaca caribeña en pleno salón, sí, un piso de ciudad con una hamaca caribeña, y cualquiera como yo que los vio en aquella época pensó automáticamente que estaban montando el nidito. Salíamos entonces mi mujer, que tiene su edad, sí, también fue mi alumna, y yo con ellos y con más gente como grupos de amigos, con parejitas incluidas. Pero un día nos comunicaron felizmente, sí, sonriendo y dándose la mano, que cortaban como pareja, pero que seguirían siendo amigos. Por supuesto que siguieron siendo amigos. Él se quedaba a dormir infinidad de veces en su casa, en su cama, por supuesto, y estaban todo el día juntos. Se daban la manita y se decían el uno al otro cari, pero no estaban saliendo, no eran novios. Nosotros veíamos esto desde fuera con cierta displicencia. No lo entendíamos, pero lo admitíamos. Yo personalmente pensaba que ella tejía la red de la que él no podría salir, pero también sabía que él tenía mucha personalidad. Él era hijo único de una catedrática de física de la universidad y de un diletante rico que jamás había llegado a tener oficio conocido. Vivían en la parte noble de la ciudad y los tres eran cultos y amantes del arte. La brillantez intelectual de Javier desde la niñez le había hecho ser una especie de marginado social, porque mientras los demás niños jugaban al fútbol, él leía la obra de Camus o se empapaba de Hegel. Por supuesto, se matriculó en filosofía y todos los profesores le parecieron una mierda y no se presentaba a los exámenes hasta que un año decidió presentarse a 11 asignaturas y se hizo la carrera en 2 cursos. Yo lo conocí en un curso abierto que imparto sobre creación literaria en la universidad al que se matriculó. Sus comentarios desde la primera clase me parecieron fascinantes y me interesó muchísimo conocerlo. Era el más brillante de los alumnos que había tenido durante años. Y trajo a clase un par de relatos de una calidad excelsa, ricos en su forma y plenos de contenido crítico para con la sociedad. Aunque yo sea profesor, sé reconocer cuando un alumno está por encima de mis posibilidades, y él lo estaba. Pensé que se merecía ser escuchado y que le fuera bien, y siempre he intentado ayudarlo. Pero luego le fue surgiendo un defecto. Es difícil ser perfecto, acabado, completo, total, por más que tenga grandes cualidades. No conseguía realizar los trabajos. No culminaba, no los terminaba. Desde mi punto de vista, o sea, esto es solo una opinión, el trabajo se desarrollaba en su mente completo, terminado y acabado en 5 minutos. ¿Quién se iba a poner ahora a transcribirlo a papel si ya estaba hecho en su cabeza? Eso era trabajo de amanuense aburrido. Una vez, de hecho, paseando, me contó que iba a escribir una novela de ciencia ficción y me contó en unos 15 o 20 minutos el argumento completo. Era alucinante, el mejor argumento que había oído en años. En su explicación disfruté con la trama, los personajes y la propuesta argumental de fondo. Le animé, por supuesto, a escribirla. Nunca la escribió. Y cuando solo 1 o 2 años después le pregunté por la novela, me dijo que ya no se acordaba. ¿Cómo podía haber olvidado aquel argumento? Lo he intentado varias veces después,
pero la olvidó, se perdió, como se pierden los bytes de un documento que se borra por error. Comenzó a surgir después en su vocabulario el término procrastinación, o sea, dejar todo para más adelante, darle prioridad a lo irrelevante y más agradable que a lo que supone algún tipo de esfuerzo. Al principio nos pareció una pequeña chanza. Yo es que soy un procrastinador, que sonaba prostituidor o procastigador, y nos reíamos. Años después nos está pareciendo una enfermedad mental grave, como una fobia, miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas, como la fobia a los espacios cerrados o la fobia a la gente. Llegó a irse a Estados Unidos a realizar el doctorado y allí llevaba 7 años sin conseguir escribir más de 12 páginas que me había mandado por correo electrónico, víctima de su procrastinación y también porque perdía mucho el tiempo jugando a videojuegos. Él, un tipo ya con casi 40, y viniendo todas las vacaciones a vernos. Para mí la procrastinación también tiene que ver con el caso de Cristina. Javier pareció que se autoimpuso un plan: ser doctor universitario y trabajar en la universidad, y su procrastinación se lo impedía. En la terracita en la que tomábamos una copa habló mucho de su tesis y de los casi 7 años que llevaba procrastinando con ella en una universidad norteamericana. Así pues, ha llegado casi a los 40 años y aún no ha terminado la tesis. Claro, el hijo único con padres económicamente muy solventes no iba a trabajar en un instituto o en cualquier otro trabajo. Las clases altas se pueden permitir llegar directamente a lo más alto porque pueden permitirse estar matriculados durante años. Así pues, con esta personalidad, Javier se mantuvo en sus 13 de no establecer un proyecto serio con Cristina. Yo, en el fondo, lo comprendía porque a mí me había pasado algo parecido: incapacidad de tener un compromiso serio con una chica hasta que hubiera cumplido con un mínimo de mis metas. Recuerdo cuando surgía el tema con una novia que tuve y cómo todo mi ser se oponía a ello. Era como sentir que no tenía nada que ofrecerle y como estar preocupado porque al comenzar la relación seria se me acabara el tiempo para posicionarme profesionalmente. En el caso de Javier, debido a su procrastinación, el periodo de posicionarse profesionalmente no llegaba nunca, aún hoy no ha llegado, pero su relación de amigos con derecho a todo se fue alargando. Creo recordar que alguna vez se lo reproché: oye, esa chica te está esperando, ella te quiere realmente. Pero Javier nos contaba que había dejado todo claro con ella, que habían tenido multitud de conversaciones y que él había establecido firmemente que no quería hacer un proyecto de familia. Por eso, cuando estábamos sentados en esa terracita y yo le dije: oye Javier, ¿y con esto del aborto espontáneo de Cristina, no te has sentido un poco culpable? Su actitud fue de cierto enfado y su contestación fue firme: yo siempre se lo dejé claro. Cristina, con 35 o 36 años, por fin consiguió desgajarse de Javier y empezó a salir con un muchacho que tenía por molesta profesión la de marino. Se iba 6 meses, volvía a casa un par de meses y de nuevo volvía a embarcarse por otra larga serie de meses. Para los que veíamos la jugada desde fuera, Cristina pasaba de Guatemala a Guatecasi igual. Era distinto, pero no parecía ser el camino hacia su proyecto. Pero al cabo de unos años, el marino dejó el mar y se fue a vivir con ella a Madrid a montar una empresa de bodas. Nos pareció una empresa complicada, pero lo hizo. Cristina era una mujer competente y enérgica y confiamos en que pudiera hacerse un hueco. Y año y medio después, teniendo ya 41 años, nos mandó un mensaje a un grupo de la antigua pandilla diciéndonos que estaba embarazada. Todos la felicitamos y pensamos que por fin había llegado a donde quería. Cuando Javier llegó en verano de su no doctorado en Estados Unidos, le pregunté. Su sola presencia me recordaba siempre mucho a Cristina por el embarazo de ella y nos dijo que lo había perdido. No solo había perdido el feto, sino que lo había perdido en una situación un poco dramática. Cuando le hicieron la ecografía vieron que el feto estaba ya sin vida dentro de ella. Tuvo que esperar algunos días para que se lo sacaran y después de que se lo hubieran sacado, su cuerpo siguió comportándose como si el futuro bebé estuviera dentro. Cristina y su marido cerraron la empresa por 1 o 2 meses y se fueron a Vietnam. Por supuesto, no nos informaron de lo ocurrido. Lo sentí mucho cuando escuché este relato de la agonía y pensé que quizás Javier se había sentido algo culpable cuando a su vez él recibió la información de labios de ella. Por eso le dije: ¿no te has sentido un poco culpable? Cuando él se puso digno diciendo que por qué se iba a tener que sentir culpable, yo le dije que me parecía evidente que el aborto se había producido por quedarse embarazada a los 41 años y que si había llegado a esta edad tan tardía era porque le había costado años salir de su relación con él. Javier dijo que las cosas siempre habían quedado claras entre ellos y que ella era una adulta tomando decisiones.
Por supuesto, los adoradores de series de televisión empezaron a decir que 41 años no era una edad muy tardía para tener hijos. Recuerdo cuando hace 15 años todo el mundo, cuando digo todo el mundo me refiero a todo el mundo, periódicos, divulgadores, médicos y la sociedad en general que los oía y veía la situación decía que el límite andaba en torno a los 33 años. Luego comencé a oír 35, 37 y era verdad que ahora la gente empezaba a hablar de los 40 y tantos como si no estuvieran diciendo una auténtica estupidez. Yo dejé el tema porque vi que Javier, al que quiero mucho, se había puesto muy tenso. Luego se habló de series y me llegué a apuntar 2 títulos de los que vi en mi casa, los primeros capítulos, y eran una basura. Pero una semana después quedé con Javier en mi casa y nos tomamos un té con galletas de canela y charlamos amigablemente sobre temas relacionados con su tesis y con algo relacionado con filosofía del lenguaje. ¿Qué cree la gente que entiende cuando dice que entiende algo? Estábamos en perfecto acuerdo y él ponía unos ejemplos maravillosos sobre la sociedad norteamericana y el voto a Donald Trump, y yo estaba disfrutando. Pero entonces cambió el tema o lo hiló con algún pespunte de nuestra conversación y empezó a decirme que se había sentido muy ofendido con el tema que yo saqué esa noche en la terracita de verano. Me dijo que nunca se había sentido tan ofendido en su vida, que su consideración hacia mí había descendido enormemente, que se puso a pensar en el por qué su amigo José Enrique Cabrera le hacía aquello y pensó en cosas muy turbias como la envidia, el poder o el miedo. No fue fácil estar ahí sentado viendo cómo alguien al que quieres te golpea, te rebaja y establece un nuevo orden de cosas. Difícilmente una amistad puede recuperarse después de una conversación como esa. Sentí que tenía que mantenerme serio, firme y respetuoso con su dolor, pero me pareció un reto difícil de superar. Intenté aclararle que yo me había puesto en su lugar y que yo sí me habría sentido culpable por haber alargado aquella relación con Cristina tantos años, que yo sí habría terminado de comprender ahora con aquel embarazo que ella, consciente o inconscientemente, sí que quería tener un hijo, formar una familia, y que yo en su lugar sí que me habría sentido responsable, en parte, no totalmente, pero sí en parte, de que hubiera sufrido lo que estaba sufriendo en todo ese proceso, y que por eso saqué el tema en aquella conversación, para que él hablara y si tenía algún remordimiento lo compartiera y entonces nosotros, sus amigos, le consoláramos y le ayudáramos. Pero claro, ni aceptó mi argumento, ni se lo pensó, ni sirvió para nada. Él se limitó a decir que se lo había dejado claro a ella en muchas ocasiones. Nunca estuviste presente en nuestras conversaciones, no sabes con qué claridad se lo dije. Este tema me pareció de un interés reflexivo de primera categoría, la diferencia entre la verdad oficial y la verdad emocional. Él había cumplido pasando la información a otro ser humano adulto y responsable. No quiero un proyecto de familia contigo. ¿Podía considerarse que con el procedimiento formal todo quedaba justificado? Esto es como cuando en una carretera aparece un cartel que dice tramo con alto índice de accidentes. ¿Queda exonerado el Estado ante cualquier accidente en ese tramo por haber puesto el cartel? ¿O debe hacer algo más para evitarlos? No, ya te lo dije, puede decir el Estado, cuando un conductor se salga en esa curva por culpa del defectuoso trazado o el mal estado del firme. Venga ya. Yo comencé a decirle que el enamoramiento me parecía una especie de enfermedad, como uno de esos tipos atenuantes del Código Penal. Si le das explicaciones a un borracho o a un niño o a un enfermo mental, no puedes usar como excusa el ya se lo dije. Le dije al borracho que no intentara cruzar de un balcón a otro. No, vas al borracho, lo agarras de la ropa y le impides que intente cruzar y que se mate. No vale decir que se lo dijiste. Así lo veo yo. Y empecé a intentar justificarme diciéndole que yo había tenido una educación cristiana en la que nos habían dicho, si tienes un amigo en problemas, vas y le ayudas aunque no te lo pida o aunque rechace tu ayuda. Pero me doy cuenta a mis 54 años que esta mentalidad ya no se lleva, o sea, que es una mentalidad, una manera de comprender el mundo y nuestra actuación en él. Tengo clara la imagen de nuestro cura enrollado, un cura obrero, diciéndonos que la gente está en situación de indefensión y que aún así se creen que lo saben todo y que hay que ir y meterse en sus vidas y ayudarlos. Luego estudié la carrera de filosofía y además de convertirme en ateo comprendí que es muy difícil sentirte tan dueño de la verdad como para ir a meterte en la vida de otro e intentar arreglársela. Pero al menos no utilizo como excusa el yo ya se lo dije. No me meto en su vida, pero sé que una mujer enamorada siempre alberga la esperanza de conseguir que su hombre, que todavía le da la manita en público, le dice cari en público y se acuesta con ella cuando quiere, pueda ser el padre de su hijo. Yo en tu situación no solo le hubiera dicho que no quería un proyecto de vida con ella, sino que habría cortado la relación de cuajo para que ella hubiera tenido las cosas prácticamente claras.
no hubiera mantenido la ilusión y la esperanza y hubiera intentado reconstruir su vida sin mí antes. Pero él solo decía que se lo dijo, que estaba claro y que ella era una adulta que tomaba sus propias decisiones. Me alegré al menos de que él no tuviera mala conciencia alguna. De eso trataba mi comentario, de intentar que él no se sintiera culpable. Y no lo estaba. O eso decía. Porque desde mi teoría tampoco valía escuchar de su boca la versión «yo se lo dije». Desde mi teoría, él también era una especie de enfermo que ocultaba en su inconsciente su angustia por haber sido el responsable, en parte, del sufrimiento producido por aquel aborto. ¿Reflexiona la gente algo cuando ha escuchado argumentos distantes a los suyos? En principio se oponen, colocan un muro de palabras y argumentos, siguen en su emocionalidad enfadada de «has dicho algo que no comparto en absoluto» y jamás dan su brazo a torcer ni siquiera un poco. Pensaría Javier luego, quizás al día siguiente o a la semana siguiente o cuando estuviera volando hacia los Estados Unidos y diría «¿la verdad es que le he machacado la vida a la pobre Cristina?» Quizás no. Yo diría que en un tanto por ciento muy elevado, pongamos un 85%, no. Pero me queda la esperanza de que las ideas calen. Esta idea, lo malo es que ha de arrastrar otra muy larga, como cuando un insecto te deja hincado su aguijón y con él también se queda todo su abdomen, y aunque te ha picado, se condena a su propia muerte. El reconocimiento de mi argumento implicaría pues que él reconociera que su vida es una mierda, y creo que en este viaje ya ha dado algunos pasos en este reconocimiento. Siempre había hablado de su tesis como un proceso con cambios, con averiguaciones, con nuevas direcciones, pero nunca había dicho de sí mismo «soy un perro y no curro nada». Pero esta vez lo había dicho. Claro, su director y el equipo directivo del doctorado se le habían sentado enfrente y le habían dicho que quedaba fuera del programa de doctorado, que dejaban de darle beca, una beca mínima de dinero de bolsillo, la mayor parte se la pagaban los padres, y que no podía seguir impartiendo clases de español para extranjeros en una especie de programa de lectorado internacional. «Te quedas solo, chaval», resumidamente le habían dicho. Imagino que, como todo ser humano, al salir de la reunión le echaría la culpa a ese grupo de burgueses asentados en el establishment universitario norteamericano y luego le echaría la culpa a la política norteamericana y que días después, muchos días después, repitiendo su argumento ante sus amigos aquí, habría sido incapaz de seguir mintiendo y mintiéndose y la frase «soy un perro y no curro nada» se habría ido configurando como una verdad evidente ante el rostro de sus amigos que llevaban 7 años esperando la brillante tesis del brillante Javier Ansúrez Solano. Pero, ¿quién es capaz de reconocer que las decisiones de su vida han sido incorrectas, que su actitud ante la vida ha sido incorrecta, que lo que para él ha sido siempre una evidencia era una falacia? Nadie, o casi nadie. Yo creo que existe un mecanismo psicológico de autoprotección por el cual nadie puede hacerse daño a sí mismo, a no ser que ya esté enfermo, depresión de origen químico, por ejemplo, y nadie puede reconocer que sus decisiones fueron incorrectas. Javier no podía reconocer que se equivocó en su actitud ante los niños de su clase en el colegio que jugaban a cosas de niños y se reían de cosas de niños mientras él leía Camus. Javier no podía reconocer que su sentimiento de superioridad intelectual le apartaba del mundo con repercusiones negativas para su equilibrio emocional, aunque bien que se hizo mi amigo en cuanto reconocí pública y privadamente su valía intelectual. La vanidad no le hace ascos al emisario, sea de la ralea que sea. Javier no podía reconocer que amaba a Cristina, ese sentimiento burgués que lleva a la convivencia estable y a la procreación y a la familia, y que se había equivocado dejándola escapar. Porque por supuesto que luego seguía buscando pareja y varias veces nos había mandado alguna foto de una nueva posibilidad. Y por último, Javier no podía reconocer que había podido ser causante, aunque fuera de manera indirecta, de que Cristina llegara tan tarde a la estabilidad de pareja suficiente como para quedarse embarazada y tener un embarazo de alto riesgo y perder finalmente al hijo. Yo se lo dije mientras tomábamos el té. Javier, es que a veces no nos damos cuenta y no caemos en que el amor es un arma peligrosa que puede ocasionar mucho dolor. Sí, porque que alguien se enganche emocionalmente, se enamore de ti y tú lo alimentes o simplemente mantengas las brasas con algo de calor es una fuente de sufrimiento doloroso y extenso, cuya limpia requiere tiempo y cambios. Todo lo hemos vivido. Javier deja a Cristina, pero ella tiene que pasar por los mismos sitios donde se besaron, donde se prometieron, donde compraron un objeto juntos para su casa, donde fueron a ver aquella película que tanto les gustó, donde escucharon o bailaron torpemente aquella canción que... El amor es un cuchillo ardiente que produce dolor cuando se saca del
del cuerpo y su herida tarda mucho en cerrarse, cicatrizar y desaparecer. Y el reloj corre, sobre todo para las mujeres y para la maternidad. Recuerdo el caso de otra pareja que intentaba ser alternativa y que ella no conseguía que él se casara ni conseguía que diera el visto bueno para tener hijos, por más que llevaban años viviendo juntos. Ella me decía, es que no me sale el cálculo. Tengo 33, ahora lo dejamos, entro en duelo, me amargo durante un año o dos, entro en el mercado, tengo que conseguir a mi edad un hombre bueno y soltero que quiera formar una familia, lo logro después de algún tiempo, me caso y por fin me quedo embarazada. Y de un tío que no es con el que siempre he pensado que tendría un hijo, con casi 40 años. No me salen las cuentas. Y puso el acelerador, presionó a su novio y ahora con 38 tienen ya 2 hijos. No sé si en esa presión hubo algunas semanas sin tomarse las pastillas o alguno de esos recursos torticeros. Lo que sé es que se les ve felices, aunque cansados, con sus 2 hijos. Cristina intentó la otra vía. Por ahora no ha funcionado, aunque todavía podría, claro está. ¿Y qué va a ser de Javier? Me preocupa. Es el típico candidato al suicidio, un intelectual sobredotado que percibe con la claridad de un gurú iluminado que el mundo es una mierda. Sobre todo es una mierda porque no le reconocen su valía sin tener que mostrarla, como lo de escribir la novela. Si es evidente que la novela va a ser maravillosa, ¿para qué escribirla? Que le den el premio, algo así. Porque, ¿por qué no le dan ya una cátedra universitaria si es evidente que él tiene valía para eso y para más? Y que al final se queda solo. La primera tarde que lo vi recién llegado de Estados Unidos en este último viaje venía yo precisamente de casa de su tío. Por una casualidad inducida, se enteró por la madre de Javier que yo impartía cursos de creación literaria, se apuntó a mis clases y como además es vecino de mi barrio, pues una vez terminado el curso seguía mandándome relatos y algunos dibujos alusivos y me invitaba a merendar. El hecho es que su tío Laureano es un hombre muy envejecido por la diabetes y la inactividad. Con unos 65 años da la impresión de tener 80. Camina lentamente y necesita ayuda para todo. Gran barriga, piernas hinchadas, rostro sin afeitar, cuerpo sin asear. Su casa, un piso de los antiguos con techos altos y puertas de 2 hojas, es una cochambre de abandono, con muebles sucios y pringosos, todo ello impregnado de un olor a rancio y a orín de viejo. Heredero, como la madre de Javier, de una fortuna en declive de sus abuelos. Nunca ha tenido pareja ni trabajo y ahora, en la decrepitud, me contaba con auténtica ansia el deseo de dejar un legado, una obra literaria o pictórica. Se enteró de que me habían publicado una obra de teatro que se había estrenado en el norte y me invitó a merendar solo para decirme que él también se sentía capacitado para escribir teatro. Me puso un té en un vaso de cristal transparente con una mortecina bolsita echada adentro y unas galletas y tuve que escucharle con tristeza porque lo aprecio, que no había hecho nada en su vida y que quería dejar un legado literario, pero que no sabía ni si sería capaz. Mi función era decirle, sí, claro, tú serás capaz. Y lo hice. Cuando abandoné la ruinosa casa, iba triste pensando en cómo se pueden desperdiciar las vidas. Por eso cuando llegué a mi casa y Javier me esperaba en la puerta, lo primero que le dije fue, venía pensando, ¿qué está haciendo Javier para no terminar igual que su tío Laureano? Y él me dijo, yo a veces también lo pienso. Creo que es víctima de una mentalidad cuya primera generación le ha tocado a él. Es un clamor urbano que empieza a contagiarse, a pensar que tener hijos es una carga pesada y absurda. En la misma semana en la que hablé de su tío con Javier, había visto al monologuista judío de moda en Nueva York y en Netflix, que es como decir en todo el mundo y en todo el mundo guay, hablar de, en un bareto con 3 cámaras, de no tener hijos, de que los hijos eran un coñazo, molestaban en los restaurantes, lloraban en los trenes y todos los culturetas de restaurantes caros y lectura en tren abominaban de ellos. La gente en la sala donde daba el monólogo reían desinhibidos. Nosotros somos los neoyorquinos hipster que si estamos sentados en este bareto a esta hora de la noche y sabiendo que este es el nuevo crack entre los monologuistas y nos reímos con un copazo en la mesa y pagamos $84 por persona es porque no tenemos hijos, pensarían. Y los que lo veíamos por televisión también reíamos, los solteros dándole la razón acríticamente, los que vivían en pareja pero sin hijos sintiéndose apoyados en sus miedos, y las parejas con hijos pensando, lo que cuenta es verdad, es gracioso, pero se equivoca. ¿Cómo va a ser el futuro de mi amigo Javier? Yo le dije, lo de la tesis ya no tiene importancia. Si tienes problemas para escribir, para producir, para sentarte y trabajar sin procrastinar,
Aunque termines la tesis, el mundo profesional de la universidad no es tu mundo, porque para ser profesor no solo vas a tener que ser doctor, vas a tener que tener artículos y libros publicados y ya con 40 años vas tarde. Así que si no terminas la tesis ya es lo de menos. Pareció no computarlo aunque lo oyó, aunque pareció que lo entendía. ¿Qué cree la gente que entiende cuando dice que entiende algo? Porque al momento estaba hablando de la tesis y de que ese era su objetivo de este año. Mi mujer siempre me dice, ¿para qué te preocupas tanto por él si tiene la vida resuelta sin necesidad de trabajar? Quizás ese es el elemento que no computo. Sigo aplicando al mundo lo que me aplico a mí, la importancia de trabajar. El trabajo te da un sitio en el mundo. Es un paradigma que sé que es contemporáneo. En el 19, tu sitio en el mundo te lo daban tus rentas o tus tierras o tu gremio, al que llegabas por el trabajo. Pero hoy sin duda es eso. Si te preguntan que a qué te dedicas, tienes que decir algo, aunque sea opositor de secundaria. Te tienen que situar. Si no te sitúan, es que estás perdido. Y curiosamente, los perdidos todavía no están de moda. Si le preguntan a Javier que a qué se dedica, dice, estoy escribiendo la tesis. Lo que pasa es que a los 40 ya no funciona como respuesta, como no funcionaría estoy preparando oposiciones. Todo este malestar situacional, no tener un lugar en el mundo, no sentir que ha cumplido las metas que se habían propuesto, su incapacidad para terminar lo que se había propuesto, yo creo que le afectó con relación a Cristina. Quizás si hubiera cerrado alguna etapa, habría visto normal abrir la siguiente. Pero soltó lastre para continuar con su desastre, con su kamikaze trayectoria académica, creyendo que solo se haría daño a sí mismo si no lo conseguía. Pero ni eso hizo bien. Al final tardó en desenganchar el vagón de cola llamado Cristina y los dos están descarrilando. Aunque aún ella puede tener un hijo y él puede terminar la tesis.